No soy su madre. Di todo lo que tenía. Eso fue lo que Marceline Hayes escribió en una hoja de papel pegada a su refrigerador. Solo unas horas después de haber acostado para siempre a sus 10 nietos. Tenía 73 años. Era una mujer religiosa, de espíritu tranquilo, viviendo en una casa deteriorada con demasiadas bocas que alimentar. Durante años, crió a los hijos de su hija mientras Tasha, la madre de los niños, vivía desenfrenadamente, persiguiendo hombres, dinero y noches de fiesta, dejando a sus hijos en la puerta de la abuela como si fueran bolsas de ropa sucia. Los vecinos vieron cómo Marceline se apagaba. Su sonrisa desapareció. Su voz se volvió tenue. Servicios sociales iban y venían. Nunca llegó ayuda. Ningún padre apareció. Ningún sistema interferió. Y cuando Tasha dejó a los 10 niños para irse a unos conciertos el fin de semana, Marceline no protestó. 2 días después, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Sin dibujos animados. Sin pasos. Sin vida. Solo Marceline, sentada tranquilamente en el sofá, esperando a que la policía llamara a la puerta. Esto no fue un crimen impulsivo. Fue un colapso lento. Una mujer sepultada por una maternidad que no era suya, en un sistema que nunca se preocupó. Esta es la historia de la abuela que colapsó y los 10 niños que pagaron el precio más alto. Suscríbanse y activen la campanita para más historias. Marceline Hayes siempre había sido del tipo callado, de las que no se meten con nadie, pagan sus cuentas y no hablan a menos que les hablen. A los 63 años, aún caminaba erguida, usaba su sombrero de los domingos para ir a la iglesia y mantenía su jardín recortado. Para los vecinos del tranquilo pueblo de Pine Bluff, Arkansas, era un alma amable, de voz suave, educada y quizá un poco anticuada. Pero detrás de las paredes de su casa de 3 habitaciones, situada en la esquina de Maple Street, las cosas no eran tan pacíficas. 10 niños vivían allí, todos menores de 13 años, todos suyos, pero no como la gente imagina. Eran sus nietos. Nietos ruidosos, desordenados, hambrientos, en constante crecimiento. Y todos habían sido abandonados por su madre, Tasha Hayes. Marceline no pidió esa vida, pero le tocó. Tasha, la única hija de Marceline, tenía 30 años, y nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo. Pasaba de hombre en hombre como el viento entre las hojas, un nuevo novio cada mes, una nueva ciudad cada temporada. Aparecía en el porche de Marceline, con las puertas del coche abiertas, y los niños saliendo como si fuera un coche de payasos en un circo. Pañales en una bolsa, cereales en otra. Sin aviso, sin comida, sin plan. Un beso en la mejilla y un «Te quiero, mamá», y se iba. Ella lo llamaba reconstruir su vida. Marceline lo llamaba de otra forma, pero nunca en voz alta. Dentro de esa casa, el caos vivía en cada rincón. La puerta del refrigerador estaba cubierta con dibujos de crayón y recordatorios para los almuerzos escolares. La sala hacía tiempo que había dejado de ser una sala. Ahora era parte corral de juegos, parte estación de lavandería y parte campo de batalla. Marceline se movía por todo como un fantasma, limpiando, cocinando, corrigiendo, colapsando. Tenía un horario escrito con marcador en un cartón pegado con cinta adhesiva. Despertar a los mayores a las 6:30. Vestir a los gemelos a las 10. Dar de comer al bebé. Buscar el zapato perdido. Recordarle a Jacob que no golpee. Caminar a la parada del autobús. Volver a casa. Y empezar de nuevo. El nieto mayor tenía 12 años. El menor apenas 1. No había ayuda. Ningún otro adulto, solo ella. Su espalda adolorida y una montaña de responsabilidades que no dejaba de crecer. En la iglesia, la gente le sonreía. «Usted es muy fuerte, señorita Marceline», decían, pero ninguno se ofrecía a cuidar a los niños.
Nadie preguntaba cómo se sentía. La veían como confiable. Esa era su maldición. Por fuera, Marceline parecía estar bien. Asistía a las reuniones de padres y maestros, firmaba formularios de excursiones. Incluso horneó galletas una vez para una fiesta escolar. Pero había grietas, grandes. A veces hablaba sola mientras doblaba la ropa. Olvidaba nombres al llamar a los niños a cenar. Le temblaban las manos cuando sostenía al bebé por mucho tiempo. Se estaba desmoronando poco a poco. Tan lentamente que nadie lo notaba hasta que ya era demasiado tarde. La verdad es que esa casa alguna vez estuvo llena de amor. Pero el amor, cuando se estira demasiado, deja de sentirse como una bendición y empieza a sentirse como una carga. Marceline nunca tuvo la intención de volver a ser madre. Pero con Tasha ausente más de lo que estaba presente, no tuvo elección. No se quejaba, no gritaba, solo cargaba con el peso sola, y ese peso se hacía más pesado cada día. Cada mañana en Mall Street comenzaba igual. El sol salía sobre las aceras agrietadas y los columpios oxidados del porche, y Marceline Hayes ya estaba afuera, controlando a los niños como si fuera su trabajo, porque para ella no era uno. Fue uno que le cayó del cielo y nunca se fue. Caminaba la misma ruta hacia la parada del autobús, 5 cuadras cuesta arriba. Sus pasos eran lentos, las rodillas rígidas por años de artritis, pero seguía adelante. Un bebé amarrado a su pecho, un niño pequeño colgado a un costado y una fila de pequeños, siguiéndola como patitos. Sus mochilas eran demasiado grandes. Sus zapatos apenas combinaban, pero ella los mantenía en movimiento. Algunos vecinos miraban desde detrás de las cortinas. Algunos saludaban, otros miraban a otro lado. Una mujer al otro lado de la calle, la señora Dolores, una vez intentó ayudar, le ofreció llevarla. Marceline se negó amablemente. «Necesito caminar», dijo. Pero sus ojos decían otra cosa. Estaban vidriosos, rojos en los bordes, ese tipo de cansancio que el sueño no puede curar. Después de que los niños se iban, ella regresaba a Coos con el bebé en la cadera y montones de ropa esperándola. Platos del desayuno en el fregadero, pañales sucios en el bote. Ningún silencio, ni siquiera cuando la casa estaba técnicamente en calma. Siempre había llanto, un niño u otro, quejándose, peleando, necesitando. No se quejaba con nadie, pero su cuerpo sí. El peso comenzó a desaparecer de su cuerpo, lento al principio, luego más rápido. Sus mejillas se hundieron. Sus brazos se volvieron huesudos. Su ropa le colgaba como si fuera de otra persona. Sus amigos en la iglesia lo notaron, también el cartero. Pero nadie decía nada más allá de un educado. «¿Está bien, señorita Marceline?» Ella siempre respondía, «Sí», pero nunca parecía estar bien. A veces, cuando la casa finalmente se quedaba en silencio, Marceline salía al buzón. Se quedaba allí, no para esperar cartas. Casi nunca llegaban, sino para tomar aire, para respirar, para estar sola. Fue entonces cuando su vecino Terry la vio. Terry nunca olvidó ese momento. Marceline estaba de pie con una mano sobre el buzón, los hombros temblando, los ojos cerrados. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su rostro permanecía neutro, como si llorar se hubiera vuelto una rutina, algo automático, y en voz baja, susurró algo que heló a Terry hasta los huesos. «Nadie me ve». Terry quiso preguntar qué pasaba, quiso acercarse, pero no lo hizo. Se dijo a sí misma que no era asunto suyo, que Marceline era fuerte. Tal vez solo era un mal día. Pero no era solo un mal día. Eran años de malos días. Dentro de esa casa, Marceline no era solo una abuela. Era enfermera, cocinera, mediadora, conserje, consejera. Se entregó por completo a esos niños. Y poco a poco, eso la fue desgastando. Tasha se había ido de nuevo, persiguiendo amor, libertad, cualquier cosa menos sus propias responsabilidades.
Marceline recogía los pedazos cada vez, pero con cada vez se volvía más difícil. La gente alababa a Marceline por ser fuerte, pero la fortaleza, cuando se da por sentada, se vuelve invisible. Y el peso que cargaba no solo era pesado, era aplastante. Nadie lo vio venir. O tal vez sí, pero no sabían lo que estaban viendo, y cuando lo supieron ya era demasiado tarde. Tasha Hayes tenía 30 años, era soltera, y siempre estaba en movimiento. Para cuando apenas salía de sus 20, ya tenía 10 hijos, la mayoría con padres distintos. Ninguno de esos hombres estaba presente. A Tasha no parecía importarle. Tenía otras prioridades. No vivía en un solo lugar por mucho tiempo. Su vida era un torbellino de alquileres temporales, novios y escapadas de fin de semana. Flotaba de ciudad en ciudad, persiguiendo emociones, y rara vez avisaba cuando necesitaba que alguien cuidara a los niños. Cuando las cosas se complicaban o una relación fracasaba, aparecía en la puerta de su madre. Hostie de Marceline. Nunca tocaba. Simplemente dejaba a los niños y se iba otra vez, a menudo esa misma noche. Las redes sociales de Tasha pintaban un panorama muy distinto. Sus publicaciones estaban llenas de fotos de noches en clubes, ropa de diseñador y selfies cuidadosamente editadas. Etiquetaba restaurantes y bares en azoteas, compartía videos riendo con amigas y escribía leyendas sobre libertad e independencia. Para los de afuera, parecía segura. Y feliz. Pero lo que nunca mostraban esas publicaciones eran los 10 niños viviendo en una casa abarrotada con su abuela anciana, esperando a que su madre regresara. La maternidad para Tasha era un papel que solo interpretaba cuando le convenía. La describía como agotadora, como algo que la frenaba. A menudo culpaba a su dura infancia por las decisiones que tomaba, señalando el hogar estricto en el que fue criada. Pero mientras hablaba del pasado, asumía poca responsabilidad por el presente. En lugar de construir algo estable, se apoyaba en Marceline como una red de seguridad permanente. Los familiares notaban el patrón, pero rara vez la enfrentaban. Se movía demasiado rápido, siempre un paso por delante de la rendición de cuentas real. Si alguien cuestionaba su forma de criar, desaparecía de su vida. Si un hombre mostraba interés en ser parte de su mundo, ella se centraba en él hasta que la emoción se desvanecía. Entonces volvía a casa de Marceline otra vez, niños a cuestas, el maletero lleno de ropa y quejas. En el pueblo tranquilo donde todos vivían, la gente lo notaba. El comportamiento de Tasha era difícil de ignorar. Los vecinos la veían entrar y salir a horas extrañas, apenas mirando a sus hijos al dejarlos. Los niños llegaban a casa de Marceline cansados, sucios, a veces con hambre. Pero Tasha no se detenía. Nunca miraba atrás el tiempo suficiente para ver cómo afectaba eso a los niños o a su abuela. Cada vez que dejaba a los niños, se volvía algo más rutinario. No había llamadas de seguimiento, ni disculpas. Las visitas se acortaban, y los intervalos entre ellas se alargaban. No ofrecía dinero, ni comida, ni un plan. Simplemente asumía que Marceline se haría cargo. Siempre lo había hecho. Tasha no se preocupaba por reglas ni límites. Creía que el mundo le debía tranquilidad y que su madre le debía ayuda. Nunca parecía considerar que Marceline podía estar abrumada, que quizás la estaba llevando al límite, que tal vez el estrés era más de lo que una mujer mayor podía soportar en silencio. No veía los muros agrietados de esa casa. No escuchaba lo callada que se había vuelto Marceline, ni notaba lo cansada que tenía la mirada. No preguntaba, no se quedaba el tiempo suficiente para averiguarlo. Y con cada salida, Tasha dejaba algo claro sin decirlo con palabras. Lo que pasara detrás de esa puerta no era su problema. La casa siempre parecía demasiado llena. Demasiados zapatos amontonados junto a la puerta. Demasiadas mochilas apiladas en la esquina. Los vecinos notaban las señales, pero nadie decía nada en serio. La pequeña casa de Marceline Hayes, construida para quizá 4 personas, albergaba a 11. Una mujer y 10 niños. Era el tipo de situación que incomodaba a la gente.
así que prefería no pensar en ello. Pero el sistema sí se dio cuenta. Durante el transcurso de un año, los servicios de protección infantil hicieron 3 visitas distintas a la propiedad. Llegaron informes de diferentes fuentes, algunos anónimos, otros de personas que conocían a la familia. Las quejas eran consistentes. La casa estaba superpoblada, los niños se veían descuidados y no se observaba supervisión adulta durante el día. Cada visita seguía el mismo patrón. Un golpe en la puerta, una conversación apresurada. Marceline, siempre educada, siempre tranquila, les abría la puerta. Les mostraba los dormitorios. Les mostraba la despensa. Todo estaba ordenado, al menos en la superficie. Las camas hechas, los suelos barridos, la nevera con comida. Los niños, cuando se les preguntaba, decían que estaban bien, y eso era suficiente. No había moretones, ni gritos, ni evidencia inmediata de daño. Así que los trabajadores sociales tomaban notas y seguían su camino. Algunos lo marcaban como borderline, pero de bajo riesgo. Otros lo señalaban para seguimiento, pero nunca se hizo nada con esos seguimientos. Marceline pasaba cada visita diciendo las cosas correctas en el momento justo. Sabía cómo hablar con los funcionarios. Años de lidiar con la vida sola le habían enseñado lo que querían oír. Lo que nadie parecía preguntar, o si lo hacían, no insistían lo suficiente. Era cómo estaba ella enfrentando todo eso. 10 niños, de edades entre bebés y adolescentes, cada uno con necesidades distintas, rutinas distintas, desafíos distintos, pañales y tareas escolares, fiebre y peleas. Todo cayendo sobre los hombros de una mujer de 63 años sin pareja ni ayuda. Los niños no estaban en peligro, al menos no de la manera en que el sistema lo define. Tenían comida. Tenían camas. Pero también tenían miradas vacías. Estaban callados cuando deberían haber sido ruidosos. Se sobresaltaban ante movimientos repentinos. Una maestra de la escuela primaria notó que la niña más pequeña lloraba cada vez que era hora de irse a casa. Otro niño se dormía en clase todos los días, con los ojos pesados por algo más profundo que solo cansancio. Aún así, los informes no escalaron. Los trabajadores sociales estaban saturados, sobrecargados con casos más urgentes, bebés en verdadero peligro, hogares con violencia visible, padres bajo el efecto de sustancias. En comparación con eso, la situación de Marceline parecía manejable. Trágica, tal vez, pero no criminal. Nadie vio las señales de advertencia por lo que eran. Ni los trabajadores sociales, ni los consejeros escolares, ni los vecinos que escuchaban llantos a horas extrañas, pero pensaban que no era asunto suyo. Marceline nunca levantaba la voz. Nunca pedía ayuda. Simplemente seguía adelante, manteniendo la apariencia de control mientras su espíritu se deshilachaba lentamente. Pasaba todas las pruebas que se le ponían. Encimeras limpias, ropa doblada, niños que sonreían cuando se les pedía. Pero lo que ninguna lista de verificación podía medir era el peso que oprimía su pecho. Ese tipo de peso que hace que el cuerpo se mueva más lento, que los pensamientos se vuelvan oscuros, ese tipo que no aparece en los informes hasta que ya es demasiado tarde. Y cuando finalmente alguien entendió la verdad, 10 niños ya habían desaparecido. Marceline dejó de ser ella mucho antes de que alguien lo notara. En la iglesia, donde solía cantar contralto en el coro, su asiento quedó vacío por semanas. Antes, llevaba a los más pequeños vestidos con su ropa dominical, el cabello arreglado, los zapatos brillantes. Pero un domingo se volvió 2, luego 3, hasta que nadie la vio más. Cuando le preguntaron, el pastor dijo: probablemente solo está cansada. Esa palabra se escuchaba mucho, cansada. Su cuerpo comenzó a contar la historia que su boca nunca dijo. La redondez de sus mejillas se desvaneció. Su ropa colgaba suelta. Sus brazos, antes fuertes por años de cargar niños y bolsas de compras,
lucían delgados y frágiles. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas y moradas. Ya no caminaba, sino que arrastraba los pies. Cada paso parecía algo que tenía que recordar hacer, como si sus piernas no se movieran sin que su mente se los ordenara. La casa reflejaba su deterioro. Los juguetes seguían recogidos, pero apenas. Los platos se apilaban más que antes. La ropa limpia tardaba más en aparecer doblada. Los niños mayores ayudaban cuando podían, pero niños criando a otros niños solo podían hacer hasta cierto punto. Marceline siempre estaba en movimiento, pero cada vez se hacía menos. Comenzaba a hervir arroz y olvidaba que la estufa seguía encendida. Los niños comían cereal 3 noches seguidas. Se pasaban por alto avisos escolares. Las citas médicas se reprogramaban o se cancelaban por completo. Un día puso un biberón en la alacena y una lata de sopa en la cuna. Cuando le preguntaron después, dijo que no recordaba haber hecho eso. Las personas más cercanas a ella, las que intentaban ver cómo estaba, notaban la diferencia. Una amiga recordó haber pasado por su casa y ver a Marceline en el porche, mirando al vacío, con los labios moviéndose pero sin emitir sonido. Cuando finalmente hizo contacto visual, sonrió y saludó con la mano, pero el gesto parecía haberle costado todo lo que le quedaba. Otra amiga dijo que una vez le llevó una cazuela y la dejó en el porche. Al volver al día siguiente, seguía allí, intacta. Las moscas ya comenzaban a aparecer. Marceline eventualmente envió un mensaje de agradecimiento, pero no explicó por qué seguía afuera. Solo escribió: «Las cosas han estado pesadas». Todo en ella se volvió distante. Las llamadas eran más cortas, los mensajes menos frecuentes, y cuando respondía, sus palabras eran planas. No se quejaba, no desahogaba nada. Solo se desvanecía en silencio, como alguien que se prepara para salir de una habitación sin llamar la atención. El peso que cargaba no era solo físico, era emocional, psicológico. Cada niño significaba más responsabilidad, más ruido, más necesidades. Y con Tasha ausente la mayor parte del tiempo, esas necesidades recaían por completo sobre una sola persona. Marceline no solo se sentía cansada, se sentía invisible. Y la invisibilidad, cuando se combina con el agotamiento, puede ser algo mortal. Sus vecinos lo atribuían a la edad, su iglesia al estrés, pero lo que nadie se dio cuenta fue que Marceline no solo se estaba debilitando, se estaba deshaciendo. Y aunque nadie podía oírlo, una decisión silenciosa ya se estaba formando en su mente. Una decisión que no venía del odio, ni de la rabia, sino del sentimiento silencioso y aplastante de estar completamente sola sin salida a la vista. Era una tarde de viernes que parecía cualquier otra. El cielo empezaba a oscurecerse, con rayas de naranja y rosa fundiéndose entre sí. En el vecindario de Hayes, los niños jugaban afuera, los perros ladraban y las luces del porche se encendían una a una. Pero algo era distinto en la pequeña casa de la esquina, la casa de Marceline. Una furgoneta se detuvo bruscamente. Las llantas crujieron sobre la grava al girar bruscamente hacia la entrada. Tasha bajó deprisa. Llevaba tacones altos y un atuendo más adecuado para un club que para una visita a casa. Los 10 niños paliguieron detrás de ella, arrastrando mochilas, con las manos llenas de juguetes, tabletas y bolsas de comida rápida. Algunos lloraban, otros solo parecían aburridos. Marceline estaba de pie en la puerta, ya con ella abierta. Tasha no explicó mucho. Nunca lo hacía. «Voy a un concierto», dijo. Esta vez ni siquiera era local. «Es en otro estado. Estaré fuera un tiempo». «¿Marceline?» No preguntó cuánto tiempo. No preguntó quién era el hombre en el asiento del conductor esperando en el auto. No preguntó nada. Solo se hizo a un lado y dejó que los niños entraran uno por uno. Cada niño se fue a su lugar habitual, algunos al salón, otros a los dormitorios. Algunos preguntaron qué había de cenar. Marceline no respondió. Solo observaba. Tasha desapareció tan rápido como había llegado. Una puerta se cerró de golpe. El motor rugió.
y la furgoneta se alejó en la penumbra. Sin abrazos. Sin mirar atrás. Dentro de la casa, el caos volvió de inmediato. El niño pequeño empezó a llorar porque le faltaba el biberón. 2 hermanos discutían por un cargador de tablet. Alguien derramó jugo en el pasillo. Uno de los mayores preguntó si el Wi-Fi funcionaba. Marceline no se movió de inmediato. Solo se quedó en la puerta, mirando la calle mucho después de que las luces traseras de Tasha desaparecieran. Esa noche, la casa cayó en un silencio incómodo. Marceline preparó sándwiches y los repartió sin decir palabra. Sin cena caliente. Sin cuentos antes de dormir. Solo pan blanco, una loncha de jamón y un puñado de papas fritas. Los niños tomaron lo que se les dio. Habían aprendido a no pedir más. Las luces de la sala seguían encendidas mientras los niños se quedaban dormidos en las esquinas, en los sofás y en cualquier rincón disponible. Los dormitorios estaban abarrotados, colchones pegados a las paredes, almohadas compartidas entre 2 o 3 cabezas. El pasillo estaba lleno de zapatos pequeños y cestas de ropa sucia. El aire olía a talco para bebés y agotamiento. Marceline se sentó esa noche en su silla, la que estaba junto a la ventana donde solía tejer o leer la Biblia. Pero no recogió hilo, no pasó una página. Solo se quedó quieta, con la mirada perdida, las manos en el regazo. Su respiración era estable, su postura tranquila, pero algo dentro de ella se había roto. Algo que nadie notaría hasta que fuera demasiado tarde. No hubo gritos ni desesperación. Solo silencio. Y en ese silencio, una decisión empezó a endurecerse. Una de la que no se apartaría. El domingo por la mañana, la casa de la esquina ya no sonaba como un hogar con 10 niños. Solía ser la más ruidosa de la calle. Dibujos animados a todo volumen, puertas golpeando, niños gritando. Pero ese fin de semana no se oyó nada. Ni un sonido salió de la casa de Marceline Hayes. La vecina de enfrente, Miss Cheryl, lo notó primero. Desde su porche, con el café en la mano, miró hacia la casa. No había movimiento tras las cortinas, ni niños corriendo por las ventanas. El camino de entrada estaba vacío, pero eso no era raro. Marceline no manejaba. Lo que sí era extraño era lo inmóvil que se veía todo. Al mediodía, Cheryl se acercó con una bolsa de magdalenas. Pensó que quizás Marceline estaba enferma, o que tal vez los niños estaban con su madre, aunque eso parecía poco probable. Tocó el timbre. Nada. Golpeó la puerta. Esperó. Silencio. Se agachó a escuchar y creyó oír un televisor lejano, pero no estaba segura. Dejó las magdalenas en el porche y volvió caminando lentamente. Más tarde, el cartero también notó algo raro. El buzón, usualmente vacío a esa horas, estaba repleto. Una carta sobresalía, agitándose con el viento. Paquetes sin recoger estaban en la entrada, incluyendo una caja con el nombre de un niño, dejada el viernes. Todo seguía allí. Para el atardecer, los vecinos empezaban a mirar. Las cortinas se abrían ligeramente. Todos sabían que la casa de los Hayes solía estar llena de ruido y movimiento. Sin eso, la calle se sentía incompleta. El lunes, la preocupación se convirtió en tensión. Algunos pensaban que la familia se había ido. Otros susurraban cosas que no sabían explicar. Un par de niños del vecindario se desafiaron a mirar por la ventana lateral, pero las persianas estaban cerradas. Una prima de la familia, del pueblo de al lado, pasó por la casa esa noche. No había recibido respuesta de Marceline en varios días. Llamó, pero la línea iba al buzón de voz. Los mensajes no se respondían. Estacionó, golpeó fuerte la puerta, llamó a gritos su nombre. Nada. El martes por la mañana regresó con una llave de repuesto. Se quedó parada largo rato en el porche, antes de abrir. El aire adentro era espeso, como si no se hubiera movido en días. El silencio era demasiado profundo, demasiado equivocado.
Solo avanzó unos pasos antes de retroceder y llamar al 911. No necesitaba contar. No necesitaba tocar nada. Lo que había visto era suficiente para saber que algo andaba muy mal. La llamada al 911 entró poco después de las 9 a.m. La operadora intentó mantener la calma y pedir detalles, pero la mujer solo repetía: «Tienen que enviar a alguien, por favor, ahora». La policía llegó en 10 minutos. Tocaron la puerta. Sin respuesta. Probaron la manija. Estaba abierta. Entraron con cuidado. Una mano en la funda del arma. La sala estaba limpia. Demasiado limpia. El televisor apagado. Las luces encendidas. Un olor tenue a ambientador flotaba en el aire, cubriendo algo más que aún no se revelaba. En la habitación del frente la vieron. Marceline Hayes estaba sentada en el sofá, las manos entrelazadas en el regazo. Miró a los oficiales sin miedo, sin emoción. Su cara estaba en blanco, su ropa ordenada. No había señales de lucha ni de daño físico, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella ya se hubiera ido. Le pidieron que se levantara. Lo hizo lentamente. No dijo nada. Los oficiales comenzaron a revisar la casa, cuarto por cuarto. Cada puerta revelaba la misma escena terrible. 10 niños, acostados en sus camas, completamente vestidos, como si los hubieran puesto a dormir tras volver de la escuela. Todos inmóviles. Sin vida, no había señales de violencia, ni caos. Solo calma. Una habitación tenía literas. 2 niños arriba, 2 abajo. Otra tenía una cuna donde el más pequeño yacía de espaldas. Todos habían sido asesinados de la misma manera. Los detalles no se revelaron de inmediato, pero los investigadores sabían que no fue un accidente. No había puertas forzadas, ni ventanas rotas, ninguna señal de que alguien más hubiera entrado. Los peritos de la escena del crimen llegaron poco después. Fotografiaron cada habitación, embolsaron pruebas, tomaron muestras. Revisaron los cajones de la cocina y los botiquines, buscaron venenos, buscaron drogas. Todo parecía estar en orden. Demasiado en orden, como si Marceline hubiera planeado cada paso. Los cuerpos fueron retirados en silencio, colocados en bolsas negras y cargados en camionetas. Los vecinos que se habían reunido al otro lado de la calle comenzaron a llorar. Algunos se tapaban la boca, algunos murmuraban oraciones, otros solo miraban, incapaces de creer lo que estaban viendo. La casa que alguna vez fue la más ruidosa, ahora era la más silenciosa del vecindario. Y dentro de ella, Marceline nunca preguntó qué pasaría después. La foto junto a la nota era del niño más pequeño, apenas un bebé, mejillas regordetas, gran sonrisa. Llevaba una camiseta roja que decía, «El favorito de mamá». El papel, pegado de forma torcida en la nevera, contrastaba fuertemente con la alegría capturada en la imagen. La nota no era larga, no divagaba, no pedía perdón. Simplemente decía, «No soy su madre. Di todo lo que tenía». Esas palabras definirían la tragedia en los medios, en el tribunal, en cada discusión sobre lo que ocurrió dentro de esa silenciosa casa en Arkansas. Para los oficiales que la encontraron, el mensaje era claro. No fue un crimen pasional ni impulsivo. Fue metódico, premeditado. La escritura había sido repasada más de una vez, como si Marceline quisiera asegurarse de que cada letra fuera legible. Pensó en lo que quería decir y, aún más, en lo que no quería decir. No escribió ningún nombre, ni el de su hija, ni los de los niños. Solo ese único y escalofriante mensaje, colocado en el refrigerador donde normalmente habría dibujos de crayón o listas de compras, lo hacía aún más devastador. Los investigadores fotografiaron la nota antes de retirarla. La embalaron con cuidado. Los peritos forenses analizaron la tinta, la cinta adhesiva, el papel. No encontraron nada fuera de lo común. Era un marcador común, papel corriente, de los que hay en cualquier casa,
Pero su impacto nada tuvo de ordinario. Se contactó a la familia de inmediato. No pudieron localizar a Tasha. Se notificó a varios primos. Una tía se desmayó al recibir la noticia. Nadie podía entender cómo se había llegado hasta ese punto. Algunos preguntaban por qué nadie lo había visto venir. Otros aseguraban que sí lo vieron, pero que nadie escuchó. La nota provocó discusiones. Algunos decían que demostraba que Marceline había colapsado, que no sabía lo que hacía. Otros opinaban que demostraba cuán consciente estaba. Lo suficiente como para escribir un mensaje final y esperar tranquilamente las consecuencias. Los medios obtuvieron el contenido de la nota en pocas horas. Estaba en todos los titulares locales. Di todo lo que tenía. Esa frase se convirtió en el eslogan de la tragedia. Se imprimió bajo cada foto de la casa, de Marceline, de los niños. Los presentadores de televisión la repetían. Los expertos la debatían. Los espectadores la susurraban en sus salas. En Internet, la gente la analizaba. Fue un grito de ayuda, un acto final de desafío, una verdad fría dicha por una mujer llevada al límite. Dentro de la casa, no había desorden, ni sangre, ni muebles rotos. Solo esa nota, pegada a mano, al lado de un bebé sonriente. No había huellas digitales que no fueran de Marceline. No había señales de que alguien más la hubiera tocado. El mensaje no estaba escondido. No estaba metido en un cajón ni garabateado en una pared. Estaba a la vista, como todo lo que Marceline había cargado durante años. A la vista, pero ignorado. No intentó huir. No ocultó pruebas. La nota no era para la policía ni para la prensa. Era para quien finalmente apareciera. Demasiado tarde. Marceline Hayes no lloró cuando le pusieron las esposas. No gritó, no se resistió, no hizo preguntas. Caminó tranquilamente desde el sofá hasta el asiento trasero del patrullero, pasando junto a los cuerpos sin vida de los 10 niños a los que había arropado cada noche. Miraba al frente, expresión indescriptible, como si su mente hubiera abandonado la habitación horas antes. En la comisaría, se sentó en silencio. No mostró confusión ni miedo. Los oficiales le ofrecieron agua. No la bebió. Le ofrecieron un abogado. Lo rechazó. Cuando finalmente llegaron las preguntas, las respondió. No con rapidez, pero tampoco con resistencia. Como alguien que había pasado días practicando cada palabra en su cabeza. Confesó todo. Le dijo al detective que llevaba años rompiéndose por dentro, que cada pañal, cada rodilla raspada, cada boleta de notas, lonchera y tos nocturna le había arrancado un pedazo de alma, que había pedido ayuda más de una vez y nadie vino, que su hija Tasha no la veía como madre, sino como herramienta, niñera gratuita, una conveniencia. Explicó que lo había pensado con calma, no en un arrebato de rabia, sino con el tiempo, que lo planeó durante varios días, eligiendo qué mantas usar, cuál sería su última comida y qué pijama prefería cada niño. No detalló el método, pero las autoridades ya lo sabían. Lo que más sorprendió a los detectives no fue el horror del acto, sino su calma. Marceline no lloró, no pidió perdón, no culpó a nadie. Solo dijo que creía que los niños merecían paz. Que vivir entre el caos, rebotando entre una madre fiestera y una abuela sostenida solo por la culpa y la rutina, no era vida. Repitió una frase varias veces durante el interrogatorio. Solo quería que el ruido se detuviera. No había indicios visibles de enfermedad mental, sin historial de medicación, sin comportamiento violento previo. Marceline había pasado todas las inspecciones de servicios sociales. Cocinaba, limpiaba, asistía a las reuniones escolares. Pero bajo todo eso, una locura silenciosa había estado creciendo sin ser detectada. El video del interrogatorio fue presentado más tarde durante el juicio. Espectadores de todo el país vieron a una mujer que lucía agotada, pero no inestable. Su voz era firme, sus respuestas breves, pero claras. Nunca sonrió, nunca pidió perdón. Se llamaron expertos para evaluar su estado mental.
Algunos la describieron como disociativa. Otros dijeron que mostraba signos de depresión severa, oculta bajo un comportamiento funcional. Pero legalmente, estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Sabía lo que había hecho. La reacción pública se dividió. Algunos vieron un monstruo con piel humana. Otros vieron a una mujer aplastada por un sistema que le exigía cargar una responsabilidad que nadie más quiso asumir. De cualquier forma, Marceline nunca pidió compasión. Cuando la policía localizó finalmente a Tasha Hayes, no estaba escondida. Se encontraba en una habitación de hotel al otro lado de la frontera estatal, en Texas, rodeada de bolsas de compras, restos de comida rápida y un hombre con el que llevaba saliendo menos de un mes. Su teléfono llevaba apagado 2 días. No había llamado a sus hijos, no había respondido a su familia. Ni siquiera había abierto los mensajes grupales que insinuaban que algo andaba mal. Los detectives tocaron la puerta justo antes del mediodía. El hombre la abrió. Tasha seguía acostada en la cama, deslizando el dedo en una app de citas. Al principio, cuando los oficiales le explicaron quiénes eran y lo que había sucedido en casa, ella se rió. No porque le resultara gracioso, sino porque pensó que tenía que ser un error. Un malentendido. 10 niños muertos. No podía ser. Luego le mostraron una declaración impresa, un nombre. Marceline Hayes, su madre. Y un número. 10. El cuerpo de Tasha se tensó. Se deslizó lentamente fuera de la cama, las manos cubriendo su boca. El color desapareció de su rostro. Sus rodillas cedieron y se derrumbó en silencio sobre el suelo. Durante unos segundos no hubo sonido. Luego vinieron los gritos, fuertes, entrecortados, desgarradores. Pero de regreso en casa, sus gritos fueron recibidos con más resentimiento que compasión. Las noticias ya se habían esparcido cuando Tasha fue llevada a declarar. Las estaciones locales transmitían la tragedia sin parar. Las fotos de los niños, retratos escolares y fotos de cumpleaños cubrían cada pantalla. La gente estaba furiosa, y gran parte de esa rabia no se dirigía a Marceline, sino a la hija que dejó 10 vidas en manos de otra persona y desapareció. Las redes sociales de Tasha estallaron. La gente hizo capturas de sus publicaciones en Instagram, botellas en clubes, viajes de cumpleaños, selfies en el baño, fiestas. Los comentarios inundaron sus fotos. Algunos la llamaban egoísta, otros, criminal. Algunos usaron palabras aún más duras. La culpaban por dejar a sus hijos con una mujer claramente abrumada. La culpaban por saber, en el fondo, que su madre se estaba hundiendo. Y no hacer nada. Durante el interrogatorio, Tasha dijo que no tenía idea de que Marceline estuviera luchando tanto. Dijo que su madre siempre parecía estar bien y que nunca le pidió que dejara de llevarle a los niños. Cuando le preguntaron cuántas veces los dejaba con Marceline, respondió que no lo recordaba. Alegó que hacía lo mejor que podía como madre soltera, que necesitaba descansos, que su madre siempre había estado ahí. Pero esas explicaciones sonaron vacías para los investigadores. Su mejor esfuerzo consistía en desaparecer durante días sin chequear. Sus descansos duraban semanas, y cada vez que las cosas se ponían difíciles, dejaba la carga en otra persona. En los días siguientes, Tasha trató de organizar los funerales, pero algunos familiares se opusieron. Algunos no querían que ella estuviera involucrada. Varios dijeron que no merecía estar junto a esos ataúdes. Incluso sus primos, quienes antes defendían su estilo de vida como juventud, se alejaron. La simpatía que esperaba nunca llegó. El público la veía como parte del problema. No con sangre en las manos, pero sí con negligencia a la sombra. No fue arrestada, no fue acusada, pero en el tribunal de la opinión pública, Tasha Hayes ya había sido declarada culpable. El país no solo escuchó la historia, la sintió. Los medios repitieron el titular durante días. Abuela de Arkansas mata a 10 nietos a sangre fría. Solo los números
ya eran escalofriantes. 10 niños. ¿Una mujer? Un hogar tranquilo convertido en símbolo de algo mucho más grande que una sola tragedia. A medida que salían más detalles sobre el agotamiento de Marceline, el hacinamiento y las desapariciones constantes de Tasha, la opinión pública se dividió en bandos. Y lo hicieron con fuerza. Algunos se apresuraron a llamar monstruo a Marceline. Vieron las fotos de los niños, cada uno sonriendo, inocente, lleno de vida, y no podían entender cómo alguien podía hacerles daño, especialmente alguien que los había criado. Señalaron la planificación, su actitud tranquila después del acto, su negativa a pedir perdón. Exigieron justicia. Muchos pedían la pena de muerte. Se preguntaban cómo una mujer que había acunado bebés durante años pudo convertirse en alguien que les quitó el aliento. Pero otro grupo culpó a Tasha. Para ellos, el verdadero crimen no fue solo la matanza, sino todo lo que vino antes. Vieron a una hija que dejó a sus hijos en la puerta de su madre y se marchó sin mirar atrás. Recordaron sus fotos en redes sociales, los clubes, los hombres, las frases sobre necesitar un descanso. Estas voces gritaban que Marceline necesitaba ayuda. Sí, pero esa ayuda debía venir de la madre que dio a luz a esos niños. Llamaron a Tasha egoísta. La acusaron de negligente. Algunos incluso sugirieron que debía ser procesada por poner a sus hijos en peligro. Otros más señalaron hacia arriba, hacia el sistema, hacia quienes deberían haber protegido a esos niños. Las agencias que visitaron la casa de los Hayes y se marcharon. Los periodistas revelaron 3 visitas distintas de servicios de protección infantil en los últimos 18 meses. Cada vez, el caso se cerró. Sin seguimiento. Sin intervención, solo formularios archivados y casillas marcadas. Para muchos, esa fue la verdadera falla. No solo el colapso de Marceline, sino un mundo que le permitió cargar tanto durante tanto tiempo sin apoyo. Incluso la familia no se ponía de acuerdo. Algunos se pararon frente al tribunal con carteles que decían «Justicia para los niños». Otros publicaron mensajes pidiendo perdón, diciendo que Marceline había sido llevada al límite. Una prima del lado de Tasha dijo a los medios «Todos lo veíamos venir». Nadie quiso decirlo en voz alta. La comunidad quedó dividida. Programas de televisión debatieron la historia durante días. Fue asesinato, fue locura, fue un grito de ayuda que llegó demasiado tarde. Algunos expertos dijeron que Marceline mostraba signos de agotamiento del cuidador, un estado psicológico donde el cansancio se vuelve peligroso. Otros dijeron que eso no excusaba lo que hizo. Las secciones de comentarios se llenaron de discusiones. Las madres culpan a las hijas culpan a las abuelas. Todos culpan a alguien. Y en medio de todo estaban 10 caritas pequeñas. Sus nombres fueron leídos en vigilias. Sus maestros encendieron velas y sus compañeros dejaron dibujos en la cerca frente a la casa. El mural se levantó rápido. 10 estrellas, 10 sonrisas. Pero incluso pintado con amor, el muro no pudo bloquear el ruido de una nación buscando a quién culpar. La verdad no salió del tribunal ni de la familia. Vino del papeleo. Archivos enterrados en un sistema de gestión de casos que nadie había tocado desde el año anterior. Un periodista local solicitó acceso a registros, solo por curiosidad, esperando saber si Marceline alguna vez pidió ayuda. Lo que recibió cambió la historia por completo. Había 3 llamadas, las 3 hechas por la propia Marceline. 3 veces se había comunicado con servicios de protección infantil en un periodo de 12 meses. 3 trabajadores sociales distintos hablaron con ella. Y cada vez, sus palabras fueron casi las mismas. El primer informe llegó justo después del inicio del año escolar. Marceline dijo que se sentía abrumada. Tenía 8 niños con ella en ese momento, algunos en edad preescolar, otros en secundaria. Preguntó si existían programas que le permitieran un respiro, cuidado temporal quizás. El trabajador tomó nota. La cuidadora parece cansada pero no en peligro inmediato.
Se sugiere banco de alimentos local y programas de tutoría. Caso cerrado en 7 días. La segunda llamada fue durante las fiestas. La Navidad se acercaba. Marceline tenía a los 10 niños bajo su techo. Preguntó sobre cuidado temporal por unos días. Dijo que necesitaba dormir, necesitaba silencio. La nota decía: casa limpia. Los niños parecen sanos. No hay signos de abuso. Derivada a una organización sin fines de lucro. Sin acciones adicionales. La tercera llamada fue en primavera. Esta vez, el tono cambió. Marceline preguntó si los niños podían ser divididos, si algún familiar podía hacerse cargo de alguno. Dijo que comenzaba a olvidar cosas, que se había encerrado en el baño solo para llorar. Demasiadas voces pequeñas, dijo. No puedo escuchar mis propios pensamientos. La llamada fue marcada como baja prioridad por falta de peligro inmediato. La nota terminó con una línea que luego atormentaría a todos los que la leyeron. No se requiere seguimiento en este momento. Cada vez que pidió ayuda, cada vez la respuesta fue no. Cuando la historia se hizo pública, la agencia responsable entró en modo de control de daños. Un portavoz emitió una declaración expresando tristeza y prometiendo una revisión interna. Pero dentro del departamento, nadie se sorprendió. Los trabajadores estaban agotados. Las cargas de casos eran enormes. La oficina estaba mal dotada y muchas llamadas como las de Marceline se trataban igual. Preocupación leve, ignorada. Sin análisis profundo. Un ex empleado, que habló bajo anonimato, dijo lo que otros temían admitir. No es que no nos importara, es que no teníamos suficiente personal. Si no hay moretones o huesos rotos, va al fondo del montón. Los defensores del bienestar infantil reaccionaron de inmediato. Algunos culparon al liderazgo. Otros dijeron que había que cambiar las reglas. Pero para el público, el daño ya estaba hecho. La idea de que se había pedido ayuda y se había negado destruyó cualquier visión sencilla del caso. No excusaba lo que ocurrió. No devolvía a los niños. Pero añadía algo frío y desgarrador a la narrativa. No solo que una mujer se quebró, sino que sus súplicas fueron ignoradas. Tras la difusión de la noticia, el público comenzó a hacer una nueva pregunta, una que nadie se atrevió a decir en los primeros días de duelo. ¿Dónde estaban los padres? De los 10 niños que murieron en la casa de Marceline, 8 tenían apellidos distintos. Los registros escolares y médicos mostraban una lista de padres con distintas ortografías, distintas direcciones y, en muchos casos, sin datos de contacto. En algunos archivos, el campo de padre simplemente estaba en blanco, sin contactos de emergencia, sin notas de tutela. Solo Marceline. Cuando la policía trató de notificar a los parientes legales, se toparon con callejones sin salida. Algunos números estaban desconectados. Otros iban al buzón de voz y nunca eran devueltos. Algunos hombres colgaron el teléfono cuando se les informó lo ocurrido. Ningún padre se presentó en el hospital. Ninguno fue a la morgue a identificar a un niño. La oficina forense esperó días antes de proceder. Al no aparecer tutores legales, Marceline fue reconocida legalmente como pariente más cercana de los 10. Incluso en la muerte, la responsabilidad seguía siendo suya. Los reporteros intentaron rastrear a los hombres, buscaron en redes sociales, revisaron fotos policiales antiguas, incluso visitaron direcciones vinculadas a demandas por manutención. Un hombre estaba en otro estado con una nueva familia. Otro había entrado y salido de prisión durante años. Varios simplemente no pudieron ser localizados. Cuando comenzaron los procedimientos judiciales, el juez preguntó formalmente, y para el acta si algún padre biológico deseaba hablar o asumir responsabilidad. La sala permaneció en silencio. Las bancas, que antes estaban llenas de medios y familiares indignados, tenían más filas vacías que personas ese día. Ningún padre subió al estrado. Ninguno escribió una declaración. Nadie pidió los restos de su hijo. Tasha, la madre de los 10, tampoco tenía respuestas.
Al ser cuestionada sobre los padres, se encogió de hombros. Algunos nombres los recordaba, otros no. Algunos hombres habían estado alrededor un mes. Otros solo unas semanas, ninguno se quedó. Ninguno envió regalos, útiles escolares, ni llamó en cumpleaños. Para Tasha, eran recuerdos borrosos por el tiempo y las malas decisiones. Los familiares del lado de Marceline se llenaron de amargura. Algunos culpaban a Tasha, otros a los hombres. Todos sentían el peso de lo que se había dejado atrás. Una tía, en silencio, organizó un entierro grupal, ya que nadie más se ofreció a reclamar a los niños. 10 ataúdes, 10 parcelas pagadas con donaciones y la ayuda de la iglesia local. La ausencia de los padres se convirtió en algo más que un detalle. Fue una herida debajo de los titulares. En las noticias se mencionaba con cuidado, como un moretón que nadie quería presionar. Pero el silencio alrededor gritaba más fuerte que cualquier palabra. Los abogados de Marceline intentaron mencionar la falta de apoyo paterno durante la preparación del juicio, sugiriendo que ayudaría a retratar la presión y el abandono. Pero el tribunal no lo permitió. Los niños estaban muertos, y sus padres, presentes o no podían ser juzgados por su ausencia. Aún así, para quienes observaban desde fuera, el mensaje era claro e imposible de ignorar. Esos niños no solo fueron fallados por una persona, fueron fallados por una cadena entera de hombres que desaparecieron cuando más se los necesitaba. El juzgado del condado de Pulaski nunca había visto algo así. Cuando se fijó la fecha del juicio, los medios locales lo llamaron el caso más perturbador de Arkansas en más de una década. Gente de pueblos cercanos viajaba solo para pararse frente al juzgado, con la esperanza de ver a la mujer en el centro de la tormenta. Marceline Hayes, la abuela acusada de asesinar a sus 10 nietos, entró al tribunal con un uniforme beige de prisión, su rostro impenetrable. No había lágrimas, ni gestos, ni señales de arrepentimiento. Caminaba despacio, con una leve cojera, y se sentó en silencio junto a su abogada. Docenas de cámaras hicieron clic al pasar. Todos los reporteros querían capturar el rostro de la mujer, que había cargado con el peso de 10 vidas, y luego las había quitado todas. La fiscalía llegó preparada con una lista de cargos, 10 cargos de homicidio capital. Presentaron su caso con líneas de tiempo, informes médicos y análisis de expertos. Pintaron a Marceline como alguien que sabía exactamente lo que hacía, alguien que se tomó su tiempo y ejecutó los asesinatos con precisión meticulosa. Dijeron al jurado que los 10 niños fueron encontrados en sus camas, completamente vestidos, sin señales de lucha. El acto, dijeron, no fue por pánico. Fue planeado. Por su parte, la defensa no negó los hechos. La abogada de Marceline dijo al tribunal que no habría discusiones sobre quién lo hizo. En cambio, se enfocaron en por qué lo hizo. Describieron a una mujer abandonada por su hija, dejada sola con 10 niños, cada uno con necesidades distintas, ninguno de los cuales había pedido criar. Presentaron notas de visitas anteriores a servicios sociales, mostrando sus intentos por pedir ayuda. Mostraron sus registros médicos: presión arterial alta, artritis, fatiga crónica. Dijeron que no era un monstruo, sino una persona rota que había sido llevada más allá de sus límites. Durante el juicio, la sala mostró fotos ampliadas de cada niño. Retratos escolares, instantáneas navideñas, sonrisas congeladas en el tiempo. Al jurado se le dijeron sus nombres, edades, qué les gustaba comer, qué caricaturas veían. Algunos jurados lloraron en silencio. Otros desviaron la mirada. Tasha, la madre, fue llamada a testificar. Subió al estrado vestida completamente de negro. Lotus, Sunny, el rostro pálido, las manos temblorosas. Respondió preguntas sobre su estilo de vida, sus decisiones y su ausencia en la vida de sus hijos. Cuando le preguntaron por qué los dejó todos con Marceline, se derrumbó. La sala observó en silencio, pero la emoción no convenció a muchos.
La mayoría ya había formado su opinión. El juicio duró 9 días. Testigos incluyeron vecinos, trabajadores sociales y una prima que encontró los cuerpos. Cada persona añadía otra pieza a la historia. Una historia de señales ignoradas, de súplicas no escuchadas, y de una familia que se había derrumbado mucho antes de las muertes. Cuando terminaron los alegatos finales, el jurado no tardó. Menos de 4 horas después, regresaron con el veredicto. Marceline Hayes fue declarada culpable de todos los cargos. La audiencia de sentencia comenzó apenas 2 semanas después. No hubo protestas ni marchas, ni llamados a la indulgencia. El público ya había decidido. La sala estaba llena, pero en silencio. Reporteros ocupaban las últimas filas. Familiares llenaban las bancas con cajas de pañuelos y álbumes de fotos. Algunos llevaron flores, otros, solo su rabia. El juez entró y todos se pusieron de pie. Marceline Hayes permaneció inmóvil mientras el secretario leía en voz alta cada uno de los 10 cargos nuevamente. Su rostro no cambió. Ni siquiera cuando repitieron los nombres de sus nietos, ni cuando el fiscal enumeró las penas máximas, ni cuando el juez la miró fijamente durante un largo y pesado momento antes de hablar. La sala estaba tensa cuando se dictó sentencia. 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. La decisión significaba que Marceline nunca volvería a ser libre. Moriría en prisión. Sin reducción de pena, sin segunda oportunidad, sin excepciones. Aún así, no pestañeó. No lloró. No miró al familiar sentado detrás de ella. Sus manos permanecieron cruzadas en el regazo. Sus hombros no se movieron, como si ya no estuviera allí. El juez le dio la oportunidad de hablar. Le preguntó si tenía algo que decir a las familias de las víctimas o al tribunal por un momento. Pareció que diría algo. Sus labios se entreabrieron. Luego los cerró de nuevo. Finalmente, tras una pausa, levantó la vista y respondió con palabras que golpearon a toda la sala como una bofetada. «Yo los crié más tiempo que su madre». Se oyó un jadeo en la sala. Alguien en la primera fila se levantó y salió furioso. Otros susurraban incrédulos. Tasha permanecía congelada, los labios temblorosos, incapaz de responder. El juez pidió orden. No hubo disculpa. No hubo explicación. Marceline fue escoltada por 2 guardias. No miró atrás. Mientras salía, un reportero anotaba en su libreta. La abuela que mató a sus nietos salió sin una lágrima, sin remordimiento. La sala se vació lentamente. Algunos familiares lloraban en silencio. Otros miraban al frente. Unos pocos se abrazaban. Tasha permaneció sentada por largo rato, mirando la mesa vacía de la defensa, donde minutos antes había estado sentada su madre. Afuera, los reporteros daban actualizaciones en vivo. Repitieron las últimas palabras de Marceline en cada transmisión. La frase se volvió viral en pocas horas. Los medios debatían si era una villana, una víctima o ambas. Analistas llenaban los programas. Uno la llamó un símbolo del colapso del sistema familiar. Otro, la mujer más fría que habían visto jamás. Esa noche, la furgoneta penitenciaria que transportaba a Marceline se alejó por una carretera solitaria, sin escoltas, sin protestas, sin familiares esperando. Solo silencio. Dentro del vehículo, Marceline miraba por la ventana, no a los árboles, ni a los letreros, ni al cielo. Solo miraba hacia afuera, vacía e inmóvil. Había quitado la vida a 10 niños. Había sacrificado su futuro. Había captado la atención del país. Y ahora no le quedaba nada más por dar. La casa de los Hayes aún permanece en pie. Su dolor ahora descolorido. El jardín cubierto de maleza, hierbas trepando por las grietas del camino. La luz del porche, que solía dejarse encendida cada noche por seguridad, no parpadea desde hace meses. Nadie vive allí. Nadie se atreve. Tras la sentencia de Marceline, el condado puso la propiedad en espera temporal.
Nadie la reclamó. Tasha no la quiso. Otros familiares guardaron silencio. La casa, que alguna vez estuvo llena de pasos, dibujos animados y llanto, cayó en un silencio extraño, un tipo de quietud que incomoda a todo el vecindario. Unas semanas después del juicio, voluntarios pintaron un mural en la pared del centro comunitario, a solo 3 cuadras. 10 rostros sonrientes, uno por cada niño, con fondos coloridos y halos suaves. Debajo, sus nombres, fechas de nacimiento y una frase: merecían algo mejor. Se encendieron velas. Algunos llevaron ositos de peluche. Pastores locales realizaron una vigilia. Fue pacífica, pero no borró lo que ocurrió. De vuelta en la casa, las ventanas seguían cerradas. Alguien había pegado cartón en el vidrio del dormitorio trasero. La puerta principal aún tenía cinta policial alrededor del picaporte. El buzón rebosaba hasta que el correo dejó de llegar. Camiones de servicios públicos iban y venían, cortando agua, gas y electricidad. Pero nadie volvió a entrar después de que la policía clausuró la escena. Los vecinos dicen que cosas extrañas pasan cerca de la propiedad. Una luz del porche parpadea aunque no haya electricidad. Un móvil de viento suena incluso cuando el aire está quieto. Una mujer afirma escuchar nanas por la noche, canciones suaves y lentas saliendo de una ventana vacía. Otros lo descartan como nervios o imaginación, pero nadie camina cerca de la casa al anochecer. Los niños cruzan la calle en bicicleta para evitar la entrada. Los adultos bajan la voz al pasar. Incluso las mascotas la evitan. Un hombre intentó cortar el césped como favor a la ciudad, pero se detuvo a mitad de camino y nunca regresó. Le dijo a un amigo, algo no se sentía bien. La ciudad consideró demoler la casa, convertir el terreno en un espacio público, pero asuntos legales y burocráticos retrasaron todo. Por ahora, simplemente está allí, esperando, una cáscara de lo que fue, un recordatorio que nadie pidió. En los registros de propiedad, todavía figura el nombre de Marceline Hayes. Su nombre, impreso en letras negras frías, vinculado para siempre al lugar donde terminaron 10 vidas. No hay planes para venderla. Ningún comprador ha mostrado interés. Incluso los desarrolladores se mantienen alejados, y así permanece. Una casa con demasiada historia y muy poca paz. Un lugar que guarda ecos de risas, recuerdos de cuentos para dormir, y el peso de algo tan denso que parece presionar el techo desde arriba. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero algunos lugares no sanan. Algunas heridas quedan abiertas año tras año, escondidas tras puertas cerradas y ventanas tapiadas. La casa Hayes es uno de ellos. Y en las noches silenciosas, cuando el viento cruza el jardín justo en el ángulo correcto, no suena como hojas agitadas, suena como arrepentimiento. Gracias por mirar. Suscríbete, dale like y comparte, y mantente atento para más historias.